Buenos días, queridos hermanos, le damos la bienvenida a este nuevo culto día domingo, que sigue siendo de la forma habitual de este último tiempo, que es a través de una pantalla, no es de forma presencial, pero queremos que nos sigamos gozando en el Señor, que este culto siga siendo como si lo estuviéramos haciendo de forma presencial. Queremos que tengan un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón con gozo para poder alabarlo en este día. Y como ven, no lo hago solo, sino que lo hago junto a mi esposa. Sí, hola hermanos, cada uno de los que nos está mirando, estamos contentos que pueda estar mirando el culto del día de hoy. Agradecida de Dios también por la oportunidad que nos da de poder dirigir esta reunión. Agradecido de que podamos tener esta plataforma virtual y que de esta manera podamos seguir rindiendo cultos a nuestro Dios. De igual manera que tengamos un corazón dispuesto, un espíritu gozoso para poder alabar a Dios ahí junto a sus familias. En este tiempo hemos entendido más que nunca que la iglesia no es una estructura física, la iglesia somos cada uno de nosotros. Nos ha tocado ser iglesia en nuestros hogares, así que junto con su familia puedan compartir este tiempo, puedan alabar al Señor y podamos disfrutar de este culto. Antes de orar, voy a pedir que en sus casas tomen su Biblia y puedan acompañarme en una lectura que está en Salmos 118, 24. Yo lo voy a leer, pero en otra versión, que es la NTD, y dice así: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Como les decía, alegremos y gocemos en este día, que es un día del Señor, el cual Él así lo ha estipulado, para poder alabarlo, escuchar su palabra también. Y como decía antes, quiero repetir de que tengamos un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir de su palabra y también nosotros a entregar la oración que Él se merece. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de agradecer al Señor, de reconocerlo por todo lo que Él es. Quizás lo más probable es que la mayoría al levantarse en la mañana ya agradecía a Dios por este nuevo día, pero queremos invitarlos a que como hermanos, como iglesia, podamos elevar una oración, nos ponemos de acuerdo todos para hacerlo en este momento. Ahí donde estás en tu casa, cierra tus ojos o como a ti te parezca mejor hablar con el Señor. Mi Dios, te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios soberano, porque nada se escapa de tu control, mi Dios, porque todas las cosas están bajo tu dominio, mi Dios. Gracias porque a ese único Dios, al Dios verdadero, podemos elevar un culto el día de hoy, podemos rendirle alabanzas, adoración, Señor, porque no estamos juntos físicamente, Señor, pero sí estamos juntos en el Espíritu, Señor, con corazones dispuestos para tener un tiempo de escuchar tu palabra, de cantarte, de alabarte, Señor, y rendir este culto, Señor. Queremos, papá, que sea como un olor grato delante de ti, mi Dios. Queremos presentar nuestras vidas delante de ti, Señor. Tú conoces a cada uno de los que estamos orando, conoces las intenciones de nuestro corazón, porque de ti nada podemos ocultar, mi Dios. Y en este momento queremos pedir de que tú seas quizás limpiando nuestro corazón, Señor. Pedimos perdón quizás si hemos dicho alguna mala palabra, si hemos tenido alguna mala actitud, Señor. Queremos comenzar este culto, Señor, con manos limpias para ir delante de ti, mi Dios. Quiero pedir que bendigas a cada uno de mis hermanos que está mirando a través de esta pantalla, que pueda ser un tiempo de bendición, Señor, que así como a nosotros junto a Esteban, Señor, a mis hermanos que están a través de esa pantalla pueda ser hablando a nuestro espíritu, Señor, porque en todo tiempo tú nos hablas, Señor. Queremos tener un espíritu receptivo para todo lo que tú nos quieras decir, Señor. Queremos tener un corazón enseñable para lo que tú nos quieras enseñar el día de hoy, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios, Señor, y porque solo a ti adoramos, porque solo a ti rendimos, Señor, cultos de adoración. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a buscar en su Biblia. El Salmo 117 dice: Alaben al Señor todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. A ese Dios vamos a alabar. Tenemos dos canciones, una se llama Gracia Sublime y la otra Cordero y León. Así que queremos invitarlos a que en sus casas nos puedan acompañar con sus palmas, con sus voces, a tener este tiempo de alabanzas al Señor.
Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, yeah. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 viene con poder, todo ojo lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado,
posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Gloria y Señor, al Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 Yeah. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Yeah. Yeah. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. Yeah. Amén. Qué rico poder cantar, ¿cierto? Es distinto que podamos ver a nuestros hermanos ahí cantando, tocando. Quizás de repente algunos cantamos en nuestras casas, ¿cierto? Colocamos canciones en YouTube, pero no es lo mismo que cuando cantamos todos juntos, así que un lindo tiempo. En esta reunión también hay parte de la iglesia que es súper especial y súper importante y que son los niños. La palabra en Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Este tiempo los niños también se han visto súper afectados por todo esto de la pandemia, no se han podido reunir. El día de hoy tenemos a uno de nuestros niños, parte de la escuela dominical, el cual nos va a compartir un poquito del personaje que el pastor nos va a hablar hoy día, que es Leví, más conocido como Mateo. Así que le dejamos a Gustavo Panicini, el cual nos va a hablar de este personaje bíblico. Hermanos, hoy les quiero presentar un personaje bíblico que se llama Leví. Significa al que une a los suyos. Es más conocido como Mateo, que significa regalo o don de Dios. Era hijo de Alfeo. Se dedicaba a ser cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran despreciados por su propia cultura, ya que trabajaban para el gobierno romano y se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo. Jesús lo llamó a ser discípulo y él le responde. A este llamado fue uno de los 12 discípulos de Jesús.
Cuando Jesús lo llamó, Mateo inmediatamente dejó su puesto donde recaudaba impuestos y siguió al Señor. Dejó su antigua vida y una nueva vida con Jesús. Los fariseos veían a los cobradores de impuestos como gente muy pecadora. Leví invita a Jesús a un banquete a su casa. Cuando Jesús estaba cenando en la casa de Mateo con muchos otros publicanos y pecadores, los fariseos cuestionaron a los discípulos respecto a la elección que Jesús había hecho acerca de los que lo acompañaban. La respuesta de Jesús es una de las explicaciones más claras del corazón de Dios y de su evangelio para él. Hombre, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No han venido a llamar a justos, sino a pecadores. Acá les dejé una palabra. Y chao, hermanos, y que Dios los bendiga. Chao. Muchas gracias, Gustavo, por mostrarnos un poco lo que era el personaje de Leví, el cual vamos a conocer un poco más en un rato más. Vemos cómo los niños tienen un corazón dispuesto, vemos cómo ellos tienen un corazón humilde. Como decía su palabra, este es como el tiempo casi perfecto para que ellos puedan conocerlo más, puedan aprender más de él, para que cuando sean más viejos, tengan más edad, no se aparten de sus caminos. Así que los invito a que en sus casas, junto conmigo, podamos elevar una oración hacia ellos. Sabemos que, como decía la Connie, están un poco afectados con esto, no tienen colegio, no tienen de forma online, en los cultos solamente nos miran a nosotros los adultos, pero ahora ellos tienen un pequeño espacio para poder ser parte también de estas reuniones. Así que inclinen su rostro en sus casas para que podamos orar juntos por ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente, Señor, te damos gracias porque permites, papá, que podamos estar en esta reunión, Señor, permites que podamos hacer esto, Señor, en tu nombre. Y gracias, Padre, porque podemos, Señor, orar a ti, Señor, en este momento por lo que es los niños, Señor. Sabemos que ellos son pequeños, hay muchas cosas que no saben, muchas cosas por aprender, papá, pero como dice tu palabra, es el tiempo, Señor, donde ellos pueden aprender de ti, Señor. Es el tiempo, Padre, donde ellos pueden criarse, Señor, en tu evangelio, papá, para así no poder olvidarse cuando sean más viejos, Señor. Gracias, papá, porque tú, Señor amado, lo has enseñado a cada uno de ellos con sus papás en sus casas. También sabemos que has permitido este tiempo de hogar, Señor, para que puedan ser iglesia en los hogares, Señor, puedan enseñarles de una forma más cercana lo que es tu palabra, papá. Sabemos, Señor, de que lo que nos enseñaban era la escuela dominical, pero tú ahora, Señor, has permitido que sus propios padres, Señor, puedan enseñarles, Señor, en su día a día, papá. Queremos bendecirle a cada uno de ellos, papá. Queremos que tú le des protección, que tú le des fuerza, papá. Une la niñez, papá, para poder seguir buscando temas de ti, buscar más tu palabra, Señor, y así poder conocer tu rostro, papá. También te pedimos que ayudes a los padres, Señor, a poder enseñarles, papá, les des sabiduría, les des entendimiento, para poder enseñarles cada una de las cosas, papá, que tú quieres que conozcan de ti, Señor. Bendice a cada uno, papá, que cuando sean grandes no se aparten, Señor. Lo apartamos, Señor, en nombre de Jesús desde esta edad, papá, los niños que conocemos, los niños de la iglesia, papá, y los que irán a llegar, Señor, para que puedan, papá, cuando sean grandes, ellos también hacer lo mismo, Señor, por sus hijos, papá. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder orar, Señor, y sabemos que tú inclinas tu oído, papá, cuando uno quiere pedirte algo, papá, y sabemos que en el nombre de Jesús tú vas a responder, Señor. Muchas gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a tener un tiempo de cantar nuevamente a nuestro Dios. Le vamos a decir que Él tiene un amor sin condición por cada uno de nosotros, y a través de ese amor por el cual envió a Jesús a morir por nosotros, que hoy día podemos estar aquí, podemos estar haciendo un culto, que podemos estar orando y tener la certeza y la convicción de que Dios nos escucha. Vamos a Dios a través de Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. Así que agradecemos a Dios por ese amor sin condición. Una vez que terminemos, el pastor va a estar compartiendo la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí.
sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Oh, na, na, yeah. Oh. En mi rebelión, tu amor luchó por mí. Oh, has sido tan bueno para mí. Aun yo sin valor, pagaste todo por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales, persiguiéndome. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, persiguiéndome. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, persiguiéndome. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, persiguiéndome. No, no, no. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, persiguiéndome. No, no, no. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, persiguiéndome. No, no, no. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, persiguiéndome. No, 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 no. No hay
Bien, hermanos, seguimos en la presencia del Señor, en el culto al Señor. Este es el día del Señor. Y quiero invitarles a que puedan buscar en su Biblia, en el libro de Marcos, que es donde estamos como iglesia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. El libro de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17, dice así. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con él, y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a tener un momento de oración, como acostumbramos después de cada lectura de la palabra, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en tu presencia este día. Como tantos otros días, Señor, cuando nos enfrentamos a tu palabra, Señor, queremos pedirte que tú, Señor amado, nos bendigas esta jornada, que tú, Señor, nos hables, que tú puedas también, Señor, usar mi vida, es mi oración esta hora, Señor. Te pido que, Señor, también hables a la mente, a las conciencias, a los corazones de mis hermanos, Señor, que están en casa escuchando, Padre eterno, tu palabra en este momento. Señor, tú sabes y conoces nuestros corazones, tú sabes y conoces las motivaciones también de nuestros corazones, y queremos pedirte que, de acuerdo a la realidad de cada uno, Señor, tu palabra que es eterna y que tiene el poder y la capacidad de penetrar lo profundo precisamente de nuestro corazón, tú nos hables, Señor, y nos des nuestra porción hoy de aquello que tú quieres, Señor, entregarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya hemos visto, hermanos queridos, a lo largo de lo que llevamos del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús ha estado en este tiempo cumpliendo su ministerio, y este ministerio se ha caracterizado por ciertas cosas que son, digamos, particulares en Jesús. Una de las características del Evangelio de Marcos, o como Marcos nos relata el ministerio de Jesús, más bien dicho, es que Jesús siempre, mis hermanos, realizó su ministerio rodeado de una gran multitud. De hecho, 23 veces aparece la palabra multitud en el Evangelio de Marcos. Marcos va a abrir su Evangelio con Jesús rodeado por una gran multitud, y va a cerrar su Evangelio, con Jesús rodeado también por una gran multitud. Cuando Marcos abre su evangelio, la multitud está asombrada, como lo hemos visto ya en su debido momento. Está asombrada, está impresionada por la enseñanza de Jesús, porque Jesús está enseñando de una manera particular, con autoridad. Y al final del ministerio de Jesús, esta multitud está gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. La misma multitud que al comienzo del ministerio de Jesús en Capernaum se asombró por la forma en que Jesús enseñaba, es la multitud que al final del ministerio de Jesús está demandando la crucifixión precisamente de Jesús. Otra de las características del ministerio de Jesús es que particularmente estuvo centrado en la enseñanza y la predicación de la palabra. De hecho, en el versículo 13 que tenemos por delante, Marcos nos dice que después volvió Jesús a salir al mar, y toda la gente, allí está la multitud, venía a él y Jesús les enseñaba. De hecho, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, la palabra enseñaba aparece 7 veces, y en los 4 evangelios esta palabra enseñar o enseñaba aparece 20 veces.
Otro dato interesante es que Marcos nombra 16 veces en su evangelio a Jesús como maestro, precisamente de la palabra. Y nosotros no podemos pasar estos detalles por alto porque están allí inspirados también por Dios. No hay duda, mis hermanos, que Jesús fue un maestro de la palabra y como maestro Él enseñaba, ya lo hemos visto también, de manera veraz. Cuando Él enseñaba, muchas veces sus palabras eran desafiantes, al punto que la gente llegó a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? En otros casos la palabra era confrontadora, como cuando enseñaba en presencia de fariseos, de escribas. La enseñanza de Jesús también estuvo siempre marcada porque tenía la capacidad de atraer a Cristo a personas de un nivel intelectual elevado, como en el caso de Nicodemo, que era considerado un maestro de la ley, pero también dejaba cautiva la enseñanza de Jesús a personas comunes y corrientes del pueblo, como son o como nosotros conocemos a una mujer samaritana. Había algo especial en la forma en que Jesús enseñaba, al punto que la multitud viene donde Jesús. La multitud allí son personas adultas. Ustedes tienen que recordar que generalmente los niños y las mujeres no eran contados ni incluidos, pero venía gente adulta donde Jesús, pero también los niños querían estar precisamente cerca de Jesús. Había algo especial en Cristo Jesús. De hecho, los evangelios nos dicen que Cristo siempre creció en gracia y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres, y es precisamente esta gracia de Dios en Cristo que hacía que la multitud quisiera estar con Él. En el Evangelio de Marcos también, mis hermanos, capítulo 12, nos encontramos con el episodio de los herodianos que querían tenderle una trampa a Jesús. Ellos vienen en cierta ocasión y escucha lo que registra el Evangelio de Marcos en el capítulo 12. Los herodianos vienen y antes de, o una forma de presentarle su trampa es con una declaración, y esta declaración es veraz. Dice: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, sino que no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Estos herodianos reconocen a Jesús como un maestro, como un raboní, precisamente de la palabra, y es lo primero que le dicen: maestro. Y ahora escucha cómo ellos ven la enseñanza o la forma que Jesús enseñaba. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, que tú no transas tu enseñanza dependiendo de la audiencia. Tú no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ese es un reconocimiento que están haciendo los herodianos, los enemigos de Jesús, pero es un reconocimiento veraz. Ciertamente nuestro Señor era así. Había una forma de Él a la hora de enseñar que cautivaba a las multitudes. Ahora, ¿por qué la gente quedaba cautivada, que era tan atraída esta multitud constantemente hacia la persona de Jesús? Bueno, porque cuando Cristo, mis hermanos, enseñaba, Él enseñaba sobre Él mismo. Las palabras que Él hablaba daban testimonio de su propia vida, pero también el Señor, dicen los evangelios, que tenía el poder de conocer la condición de los corazones de su audiencia, y al conocer la condición precisamente de los corazones de aquellos que venían a Él, Él podía ver sus necesidades, y es hacia esa necesidad que generalmente Cristo apuntaba sus enseñanzas. Como ya hemos visto, Jesús ha estado enseñando este tiempo en Capernaum, pero ahora en el texto vemos que nuevamente Él sale
va a un lugar, a un lago. De hecho, mis hermanos, el ministerio de Jesús también tiene esta característica de que gran parte de su ministerio Jesús lo realizó precisamente al aire libre, porque es imposible meter a tan grande multitud que constantemente iba detrás de él en una casa. Así que su ministerio generalmente Cristo lo realizó al aire libre. Y es en el aire libre, cerca del lago, donde Marcos nos relata lo que vamos a ver hoy. El versículo 14 nos dice que Jesús venía aparentemente había terminado de enseñar, porque dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Leví, o más conocido por nosotros hoy como Mateo, era un recaudador de impuestos. Por eso está sentado en el banco de los tributos públicos. Para los judíos, mis hermanos, una persona que se dedicaba a cobrar impuestos era una persona odiada y despreciada en el Israel del primer siglo. Es más, un cobrador de impuestos generalmente era considerado la escoria de la sociedad, y los judíos tenían una especie de escalas de pecado, y en lo peor de los pecadores estaban precisamente los cobradores de impuestos. Y tú tal vez te estás preguntando: pastor, ¿y por qué los consideraban así? Bueno, si tú no estás familiarizado con el Israel del primer siglo, tienes que saber que Israel está siendo ocupado por los romanos, y los romanos en su ocupación exigían el pago de ciertos tributos del pueblo hacia Roma. Los romanos habían delegado este cobro de impuestos en Galilea bajo la responsabilidad de Herodes Antipas, el tetrarca. Herodes vendía las franquicias al mejor postor, y los que compraban estas franquicias tenían que recaudar cierta cantidad de impuestos, enviarlas a Roma, pero ellos cobraban de más para poder hacerse también de sus ganancias. De hecho, mis hermanos, los recaudadores de impuestos en el primer siglo eran famosos por explotar a la gente. Y cuando alguien no tenía cómo pagar los impuestos, ellos se hacían acompañar, los cobradores de impuestos, por matones que amenazaban, golpeaban a la gente para que éstas paguen. Es más, cuando la gente no tenía, estos mismos recaudadores de impuestos le prestaban el dinero a estas personas y le cobraban con intereses altísimos. Todo esto hizo que la sociedad cada vez vaya odiando más y más a los recaudadores de impuestos, al punto que los terminaron viendo a estos recaudadores como traidores a su propio pueblo, porque su trabajo era extorsionar, era exprimir a sus propios compatriotas y luego enviarle lo que habían extorsionado a los romanos. Los recaudadores de impuestos, como Mateo, eran consideradas gente impura. Nadie quería estar en contacto con una persona impura. Estas personas también tenían prohibido el ingreso a una sinagoga. Ellos no tenían libre acceso para ir a escuchar, ir a aprender de la palabra del Señor. No, ellos estaban vetados en la sinagoga precisamente por su oficio. También se les prohibía ser testigos en un juicio porque eran considerados mentirosos, ladrones y traidores. Ahora, para que tú puedas entender aún más el contexto, tú tienes que saber que en el Israel del primer siglo habían dos clases de cobradores de impuestos. Estaban los Gabai, que eran los que cobraban los impuestos generales como los impuestos personales. Y estaban los moques, que eran los que cobraban los impuestos más específicos, como el impuesto que tenía que pagar una persona por usar un camino, por usar un puente o por realizar una actividad. Y eran los moques, como las personas que al tener más contacto con la gente por cosas cotidianas y diarias, los que tenían el banquillo de los impuestos. De manera que
Al estar cerca del lago y al tener el banquillo de los tributos públicos, es muy probable que Leví o Mateo haya sido un moque, una persona que cobraba impuestos más específicos, y al estar cerca del lago, se cree que Mateo cobraba los impuestos a la gente que iba al lago a pescar y parte de su ganancia las tenía que tributar a Roma. Ahora, Mateo está allí trabajando en lo suyo cuando Cristo lo ve. Cristo viene caminando, Cristo pasa al lado de él, lo ve y escucha lo que dice el Evangelio. Cristo le dice una sola palabra: sígueme. Y la reacción de Mateo fue que él se levantó y le comenzó a seguir. Ahora, si tú pudieses afinar un poco los ojos espirituales y ver lo que había pasado al interior de Mateo, que no es distinto a lo que ya le había pasado a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, con la misma palabra: venid en pos de mí. A Mateo, sin dudar alguna, mis hermanos, él pasó de un estado de muerte a un estado de vida. Mateo, dice la Escritura, como tú y yo antes de conocer al Señor, Mateo estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, y Cristo lo trajo de la muerte a la vida con una sola palabra: sígueme. Cristo lo sacó del lugar de donde Mateo estaba, que eran las tinieblas, y con una sola palabra lo trajo donde Cristo estaba, que es la luz admirable. Mateo en ese mismo momento pasó de ser un recaudador de impuestos, amante del dinero, a ser un seguidor de Jesús con la mira en Cristo, amante de Cristo. Ahí hay un tema de adoración también, mis hermanos. La adoración de Mateo pasó de estar centrada en el Dios dinero a estar centrada en el Dios vivo y verdadero, al punto que los evangelios nos dicen que Mateo dejó todo y comenzó su seguimiento de Jesús. Hasta ese momento Mateo había estado amando el dinero y como consecuencia aborreciendo a Dios, pero con una sola palabra Mateo invirtió la ecuación. Ahora él pasó a amar a Dios y a aborrecer el dinero. De hecho, es Mateo precisamente, mis hermanos, el que posteriormente registra estas palabras de Jesús: ninguno puede servir a dos señores. Pon atención. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso es algo que Mateo sabía por experiencia propia, porque hubo un momento en su corazón en que él tuvo que definirse. Él tuvo que entender que él no podía amar o tener dos señores en su corazón. O era Dios o eran las riquezas. Antes de que Cristo se cruce en su camino, la adoración de Mateo estaba centrada en las riquezas y aborreciendo a Dios. Ahora que Cristo lo ha interceptado, se ha cruzado en su camino, la adoración de Mateo pasó a estar centrada en Cristo y él comenzó a aborrecer precisamente las riquezas. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, también, es que el corazón del hombre caído siempre buscará placer en cosas corruptibles, como el oro y la plata. Pero el corazón de un hombre regenerado, un hombre que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable donde habita Dios, sabe que su deleite, que el verdadero deleite está no en cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que el deleite verdadero del corazón está precisamente en Dios. Y eso lo está experimentando precisamente Mateo.
En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, Marcos nos va a presentar otra historia que tiene relación con el dinero. Aquí viene el joven rico, y el joven rico viene donde Jesús con la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tú conoces la historia. Jesús comienza una conversación con este joven rico y al final de la historia este joven se vuelve triste y la Escritura nos dice que él se fue triste porque él tenía muchas riquezas. Su amor por el dinero de este joven rico fue mayor que el anhelo tal vez que tenía de ser salvo, pero con Mateo fue al revés. Dios lo llamó, Dios lo regeneró y su amor por Dios en ese momento fue mucho mayor que el amor por las riquezas. De hecho, lo que le pasó a Leví ese día es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Y tú te preguntarás, ¿qué cosa? Que lo que antes consideraban valioso, ahora ellos al encontrarse con Jesús lo consideran nada, lo estiman como basura. De hecho, el griego allí nos habla de que ellos consideraban sus cosas valiosas como estiércol ahora que han encontrado a Jesús. Porque mis hermanos, ahora que hemos sido encontrados por Cristo, nosotros podemos decir que ciertamente nada se compara en belleza, nada se compara en valor, nada se compara en pureza con Cristo. Todo aquello que nosotros pudiésemos valorar en este mundo no tiene ningún valor al lado de Jesús. Escucha cómo lo dice Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero escucha, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, pero cuántas cosas tenían valor antes, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Esa es la conclusión de Pablo. Ciertamente todas las cosas que el hombre inconverso llamado Saulo le daba valor y en cual Pablo encontraba su seguridad, ahora dice lo considero pérdida, lo considero basura, porque al lado de Cristo todo eso, mis hermanos, es precisamente pérdida y es precisamente basura. Dice Cristo en el libro de Mateo capítulo 13 versículos 45 y 46, hay una parábola de cómo es el reino de los cielos. Y escucha, son 2 versículos, pero que tienen una profundidad de la cual nosotros debiésemos aprender. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ese es un versículo. El otro versículo dice así, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque el reino de los cielos es precisamente eso, una perla preciosa de la cual es una buena inversión perderlo todo por ganar precisamente esa perla. Pero aún más dentro del reino de los cielos, mis hermanos queridos, nada es más precioso, nada tiene más valor, nada es más hermoso que Cristo. Vale la pena, mis hermanos, perderlo todo en este mundo
con tal de ganar a Cristo, porque nada de lo que tú puedas ganar o poseer en este mundo se puede comparar con ganar a Cristo Jesús. La seguridad de Leví, de Mateo, estaba allí, en ese banquillo, era su trabajo, hasta que él encontró a Jesús. Y lo que para él antes era ganancia, era la fuente de seguridad, de estabilidad, donde lo que él estimaba, ahora pasó a ser pérdida por amor de Cristo. Insisto, al punto que Mateo dice que, o Marcos dice que Mateo, dejándole todo, le siguió. Uno de los comentarios consultados dice lo siguiente: el antiguo extorsionista, traidor y paria fue transformado en discípulo. Aunque perdió su carrera, ganó una recompensa eterna y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Perdió posesiones materiales, pero ganó vida espiritual. Perdió recompensa económica, pero ganó una corona incorruptible de gloria. Mateo pudo haber sido excluido de la sinagoga, pero fue aceptado por Dios y se le concedió salvación. Y todo esto, mis hermanos, con una sola palabra: sígueme. Y tal vez tú te estés preguntando, pastor, ¿y por qué Cristo le llama a Mateo, que posiblemente no estaba interesado en seguir a Cristo si Cristo no lo llama? ¿Y por qué no actuó de igual manera con el joven rico, que en cierta manera sí quería ser salvos? Y la respuesta, mis hermanos, es bastante simple y bastante profunda a la vez. Simplemente, o Cristo lo hizo así simplemente porque Él lo quiso hacer así. Porque Cristo quiso llamar a Mateo y no a este joven rico. De hecho, Marcos capítulo 3, versículo 13, una vez que Cristo ha llamado ya a los 12 apóstoles, escucha lo que Marcos dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Él quiso llamar a Mateo y lo llamó. El joven rico, él quería ir donde Jesús, pero Cristo no lo llamó. Pero pastor, eso es injusto. Es injusto, es simple. ¿Por qué Dios quiere llamar a uno y no al otro? Bueno, dejemos que la palabra responda. Dice Romanos 9, versículos 13 al 16. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, está hablando el Señor: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, como el joven rico, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios quiso tener misericordia de Leví. Y en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, hablando del llamado de Dios a los creyentes, Pablo escribe que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escucha, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a hombres y mujeres que Él se iba a apartar para sí, para separarlos de un mundo de pecado, hacerlos hombres y mujeres santos delante de Él por el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque Él quiso apartar a esos hombres y a esas mujeres. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ser cobrador de impuestos en el primer siglo era un oficio muy lucrativo,
sumamente lucrativo, porque el cobrador de impuestos tenía que preocuparse en primer lugar de recoger la cantidad de dinero que le exigía Roma y luego todo lo que le entraba quedaba para él. Tan lucrativo que Lucas nos dice que una vez que Dios en la persona de Cristo llama a Mateo y este se convierte, Mateo le ofrece a Jesús un gran banquete. No todas las personas tenían los recursos para ofrecer un gran banquete, como lo hizo Mateo. Escucha cómo lo dice Lucas 5:29. Y Leví le hizo a Jesús gran banquete en su casa. No solo el banquete es grande, sino que la casa que tenía Mateo aparentemente también era grande para que entre toda la gente que ya vamos a leer. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora, obviamente pasó un tiempo desde el llamado de Mateo al banquete que Mateo ofrece, porque el banquete había que prepararlo con tiempo. Antes del banquete, para los fariseos, no solo lo que Jesús enseñaba era escandaloso. Imagínate ahora que Jesús va a ir a un banquete, a un gran banquete, en compañía de cobradores de impuestos y de pecadores. Eso es sumamente escandaloso. Y es que, mis hermanos, la gracia de Dios es escandalosa. Porque la gracia, mis hermanos, recibe a aquellos que frecuentemente la religiosidad rechaza. Escucha cómo dice el versículo 15 en adelante. Aconteció que estando Jesús a la mesa con él, esa es la casa de Leví, la casa de Mateo. Muchos, no pocos, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido y los escribas y fariseos aparentemente se quedaron afuera viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Si estar, mis hermanos, estar con un recaudador de impuestos era mal visto. De hecho, ningún maestro que se respete a sí mismo hubiese escogido como discípulo a un recaudador de impuestos, porque estar con un recaudador de impuestos era algo sumamente mal visto por todo lo que yo te acabo de mencionar. Comer en compañía de muchos recaudadores de impuestos era algo humanamente intolerable para un judío normal. Si el contacto físico con un recaudador de impuestos te hacía impuro, estar comiendo a la mesa con muchos de estos hombres sería algo extraordinariamente inmundo. No sería extraño entonces que la gente, no solo los escribas, no solo los fariseos, comiencen a pensar y después dice que es Dios. Si nuestro Dios es santo, 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 y Él es un ser extremadamente pecador porque se junta y come en compañía de gente igualmente pecadora. Eso, creo yo, pasaba por la mente de estos escribas y fariseos porque ellos se creían santos. Pero sabemos que solo vivían una moralidad superficial. Sabemos que su justicia no era producto de una vida transformada, de un corazón regenerado, sino que su justicia era externa e hipócrita, que consistía simplemente en guardar ciertas reglas y juzgar a todos aquellos que no cumpliesen con su estándar. En su arrogancia, estos escribas y fariseos dejaron en evidencia lo ciego que estaban y lo lejos que estaban de Dios.
Tan ciego y tan lejos estaban de Dios que ellos terminaban enjuiciando al Hijo de Dios. Ellos están viendo lo que Cristo está haciendo, cómo Cristo está en compañía de estos muchos cobradores de impuestos, de estos muchos pecadores. Como no se atreven a ir donde Jesús aún, ellos llevan su queja, su murmuración a la presencia de los discípulos de Cristo. Pero el texto, aunque no lo dice, no lo menciona, Cristo escuchó la murmuración, la queja. De hecho, el versículo 17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es el relato de Mateo. Lucas agrega al arrepentimiento, de manera que cuando Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, Él los viene a llamar al arrepentimiento. Lucas 5:32. De manera que el llamado que Cristo hacía, mis hermanos, era que los pecadores se arrepientan. Y Mateo, que fue el dueño de casa, el que organizó la comida, la fiesta, el banquete, y escuchó en primera persona lo que Cristo respondió a estos escribas y fariseos, nos complementa aún más lo que Cristo respondió. Mateo 9, 2 y 3 dice: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esto es lo que agrega Mateo, que Jesús respondió en aquella ocasión: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera que, mis hermanos, si nosotros juntamos el relato de Marcos, el complemento de Lucas y el complemento que nos hace Mateo, nosotros tenemos el cuadro completo de la respuesta de Cristo, que básicamente tiene tres matices o tres áreas. En primer lugar, cuando Cristo responde, Él usa una analogía médica para ilustrar su ministerio. Hasta el más religioso tiene que estar de acuerdo con Jesús cuando Él dice que no son los sanos los que necesitan un médico, sino que el médico lo necesita aquel que está enfermo. Y aún los fariseos tenían que reconocer esa verdad. Para los fariseos, los recaudadores de impuestos eran personas enfermas espiritualmente, de manera que ellos debiesen estar de acuerdo con Jesús en que Jesús esté precisamente en compañía de ellos. Pero los fariseos estaban tan endurecidos que a pesar de tener el diagnóstico de la enfermedad del recaudador de impuestos, ellos estaban dispuestos a dejarlos sin médico en vez de ayudarles. Por un lado. Por otro lado, la respuesta de Jesús mostró y dejó en evidencia la ceguera espiritual de estos escribas y fariseos, porque ellos se consideraban también sanos frente a la opinión de todo el mundo, pero en realidad eran los más enfermos de todos. Mis hermanos, es el corazón duro, es el corazón que se ha endurecido, que se ha encallecido, incapaz, ese corazón es incapaz de reconocer su propia necesidad de Dios, al punto que se hace no solo insensible frente a su propia necesidad, sino que se insensibiliza frente a las necesidades de los demás, tal cual nos está mostrando el corazón de estos escribas y fariseos. Cuando nosotros ya dejamos de ver nuestra necesidad de Dios y dejamos de ver la necesidad que los demás también tienen de Dios, es porque nuestro corazón se ha endurecido, se ha encallecido. Y sabes, una de las cosas que endurece el corazón es la religiosidad.
es la religiosidad. De hecho, pensando precisamente en este tipo de personas, es que Jesús cuenta la parábola de Lucas 19, versículo 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Estos son los escribas y fariseos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ni siquiera oraba a Dios, él oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué arrogancia hay allí. Los otros hombres son ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí hay una arrogancia a la hora de orar. Y escucha el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo salió del templo y salió igual o peor de cómo entró al templo. El publicano salió del templo, se fue a su casa y pudo disfrutar de la comunión de Dios con Dios porque él se fue a su casa justificado. Y se fue justificado porque él en su oración reconoció 2 cosas que van siempre de la mano. Número 1, él reconoció su condición de pecador. Por eso él decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el número 2, él reconoció la bondad, la compasión de Dios. De hecho, cuando el texto dice sé propicio a mí, la idea allí es sé compasivo conmigo porque simplemente soy un pecador. Y eso, mis hermanos y queridos que nos están viendo, es congruente también con lo que dice Isaías 1:18. Que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanqueados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es congruente también con lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que hizo el publicano. Él fue donde Dios, de acuerdo a Isaías y de acuerdo a Primera de Juan. Y no solo fue donde Dios, sino que él confesó su pecado y Dios lo limpió, como dice Primera de Juan, y lo limpió de tal manera que sus pecados fueron blanqueados. Antes eran rojos como el carmesí, cuando salió del templo fueron blancos como la lana. En segundo lugar, mis hermanos, Mateo 9, versículo 13 nos dice que Jesús le responde a estos escribas y fariseos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Esta era una frase muy usada por los rabinos y la usaban frecuentemente para reprender la ignorancia y la insensatez, de manera que esta parte de la respuesta no pasó desapercibida para estos escribas y fariseos que eran también rabinos. Ellos conocían que esto es una frase de Oseas 6:6 y ellos sabían que Dios había hablado esto por medio del profeta Oseas, precisamente reprendiendo todo el servicio de sacrificios que el pueblo otorgaba, pero que estaba divorciado precisamente de la misericordia. Ellos conocían aquello.
Y Dios les había dicho que a Él, más que sacrificios, más que un corazón legalista que guarda ciertos ritos externos, a Dios le importa más un corazón misericordioso. De hecho, Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Ellos sabían eso, esa parte revelada por Dios, pero no querían recordarla porque eso va en contra de todo lo que ellos representaban. Nuevamente, el corazón legalista de estos fariseos tenía apariencia de piedad, apariencia de santidad, pero Dios ya había probado y pesado sus corazones y había visto que ellos estaban ausentes de misericordia. Ellos se sentían orgullosos de la manera en que guardaban la ley. Pero cuando Cristo les cita Oseas 6:6, deja en evidencia delante de todos también lo falso de su religiosidad. Ellos se sentían orgullosos de guardar la letra de la ley, pero habían pasado por alto el espíritu de la ley. Y por eso se negaban a actuar con misericordia frente a los demás, mis hermanos. Una persona legalista es fácilmente reconocible. La persona legalista es aquella que se enfoca en la letra de la ley y juzga y condena a todos aquellos que no se conforman a su estándar. Y es fácilmente reconocible porque una persona legalista frecuentemente es una persona falta de misericordia para los demás, porque la crítica, como lo criticaron estos escribas y fariseos, siempre nace en ausencia precisamente de la misericordia. Estos escribas y fariseos que estaban llamados precisamente a representar a Dios frente al pueblo, ellos estaban precisamente fallando en que no conocían la misericordia. Por eso Cristo le dice: vayan y aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Ellos conocían de sacrificios, eran expertos en el tema, pero no sabían nada de misericordia. Y si hay algo, mis hermanos, que define a Dios, es precisamente que Él es un Dios rico y abundante en misericordia. De hecho, si hay alguien que conoció a Dios de manera íntima, ese fue Moisés. Y Moisés dice en Éxodo 34, versículo 4 al 6, lo siguiente: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, estas son palabras de Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es definido constantemente como un Dios misericordioso. De hecho, el salmista en el Salmo 36, versículo 5, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y esa fue, mis hermanos, una de las razones de por qué Cristo era tan severo, tan áspero en el trato con estos escribas y fariseos. Porque ellos eran inmisericordias, ellos no eran faltos a la hora de mostrar misericordia a los demás. Dice Jesús en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De manera que cuando tú obras con misericordia
frente y hacia los demás, tú recibes de parte del Señor misericordia. Pero si tú eres falto de misericordia, ¿sabes? Dios no va a tener misericordia de ti. Y eso está claramente dicho en las Escrituras. Con otras palabras, pero está dicho. Cristo dice, si perdonamos a los demás, si no perdonamos a los demás, la falta de perdón es falta de misericordia. Dios no nos perdonará a nosotros. Mateo 6:15 y Mateo 7:2. Y en tercer lugar, cuando Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, se está refiriendo al propósito de su ministerio, propósito que, por cierto, como iglesia debiésemos tener muy claro. La misión de Cristo, mis hermanos, siempre estuvo enfocada en aquellos que reconocían su miseria espiritual, pero nunca estuvo centrada en aquellos que se creían autosuficientes. Cristo siempre fue detrás de aquellos que se sabían pecadores. Sabes, queridos, hay dos tipos de personas que jamás alcanzarán salvación. El primer grupo son aquellos que saben que sus obras son malas y que no quieren venir a la luz para que sus obras no queden en evidencia. Y el segundo grupo son un grupo de santurrones moralistas que creen que ellos no necesitan a Dios. Unos no vienen a Cristo por causa de sus pecados y los otros no quieren venir porque creen que no necesitan a Jesús. Pero ambos están equivocados y ambos terminarán condenados si no alcanzan y claman misericordia al Señor. Queridos, el Evangelio es la comunicación de una verdad que tiene dos caras. Por un lado, el Evangelio nos confronta con nuestra realidad. ¿Cuál realidad, pastor? Que si tú no te vuelves de tus pecados, tú terminarás condenado por toda una eternidad. Esa es una cara del Evangelio que no puede estar ausente a la hora de proclamar el Evangelio. La otra mitad, la otra cara, es que no importa, querido, no importa si tú eres el pecador más grande sobre la faz de la tierra. La palabra del Señor dice que no hay pecado imperdonable. De manera que si tú vienes a Cristo, confiesas tus pecados, te arrepientes, comienzas a vivir una vida conforme a lo que Dios espera y ha revelado en su palabra, entonces tú pasarás una eternidad al lado de Cristo y de la iglesia que Cristo ha redimido. No importa la talla, el color, el número de tus pecados, no hay pecado imperdonable. Solamente tenemos que confesar nuestros pecados, ir delante del Señor. Como lo hizo el publicano, Dios, sé compasivo conmigo. Soy un pecador. Dios, confieso mis pecados, reconozco mis faltas. Sálvame por los méritos y la gracia que encontramos en Cristo Jesús. Ahora, hasta ahí, mis hermanos, la exposición del tema, pero quiero tomarme este minuto que me queda para hacer ciertas aplicaciones basadas en el tema. En el relato, Mateo es llamado. Y sabes, el texto nos dice que una vez que Mateo se convirtió, él llamó e invitó a muchos publicanos y pecadores a la comida que él le dio a Cristo. ¿Por qué? Porque probablemente Mateo sabía por experiencia propia que el único
que los aceptaba a ellos era Jesús. Ya vimos que por su oficio o su condición eran rechazados por todos. Y ahora Mateo ha encontrado a alguien que no solo no lo rechaza, sino que lo llama a ser parte de su círculo de seguidores. Mateo sabe que este Cristo le cambió la vida y que también le puede cambiar la vida a todos aquellos con los que Mateo antes se relacionaba, que eran pecadores y recaudadores de impuestos. En otras palabras, Mateo lleva horas, días tal vez convertido y ya está haciendo obra de evangelismo con sus amigos. Ahora yo quiero que tú notes esto, querido. Jesús va a comer a la casa con estos recaudadores de impuestos y sabes, Jesús no necesita que ellos sean convertidos para sentarse a la mesa a compartir con ellos. Jesús no necesita el arrepentimiento de las personas para poder relacionarse con ellos. Jesús sabe que la única manera para que estos recaudadores de impuestos se conviertan es que Él entre en contacto precisamente con ellos. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que la gente primero se convierta, se arrepienta, para luego entrar en una dinámica, en una relación con ellos. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, la ecuación es al revés. ¿Sabes? Está documentado que después de los primeros 5 a 10 años desde que un creyente se convierte, no tiene ningún amigo inconverso. Como que se va deshaciendo del contacto con todo el tipo de persona que no sea creyente. Piensa en tu vida, ¿cuántos amigos no creyentes tienes tú actualmente? Ah, pastor, pero es que ellos no son, si ustedes los conociera. Hermanos, si tú te alejas, ¿cómo se van a salvar? Si no tienen ningún contacto con Dios ni con la iglesia de Dios, ¿cómo van a conocer la verdad? Y es aquí donde yo quiero hacer la aplicación para nuestras vidas, porque la línea entre una vida de santidad y una vida de religiosidad, mis hermanos, es muy difusa. Y es fácilmente cruzable. No sé si tirar esa palabra. Se puede cruzar muy fácilmente sin darse cuenta. El argumento de los fariseos es que ellos no se juntaban con ese tipo de personas porque no se querían contaminar. Y no solo no se juntaban con ellos, sino que ahora que estaban separados y distanciados, ellos los enjuiciaban y los condenaban. Y ese a veces es el mismo argumento que usamos nosotros. Es el mismo argumento, mis hermanos, que usamos nosotros. Nos aislamos de las personas para no contaminarnos y encima de eso miramos el mundo, criticamos al mundo, enjuiciamos al mundo porque actúan como actúan. Pero hermano, un inconverso no puede actuar de otra manera hasta que se conviertan. Hace un tiempo yo escuchaba una historia de una muchacha que salió a comprar, iba en la calle, se encontró con un borrachito que tenía mala fama en el pueblo, la vieron conversando con ella y los hermanos de la iglesia, una vez que la mujer ya se desocupó de conversar con este borrachito, le dijeron, pero tú, ¿cómo? ¿Por qué te detienes a conversar con este tipo de personas? Y esta muchacha le dice, porque ¿qué tiene de malo? Yo no estoy jugando a hacer iglesia. Ellos tienen necesidad de Dios y yo les estaba hablando precisamente del evangelio. Mis hermanos, nosotros tenemos que relacionarnos con las personas, crear puentes para que el evangelio atraviese precisamente ese puente.
Pastor, a ver, déjeme ver si lo estoy entendiendo. Usted me está diciendo que tenemos que relacionarnos con la gente del mundo. Sí, estás entendiendo bien. Pero ¿y por qué usted dice eso? Porque la Escritura lo dice. Escucha, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice Pablo, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo sabe que la iglesia inevitablemente va a tener contacto con este tipo de gente. Es imposible no entrar en contacto con gente mundana. Tú tienes que relacionarte con ellos porque la luz no se puede, hermano, esconder. Lo que tú no tienes que hacer es hablar como ellos, pensar como ellos, actuar como ellos. Tú tienes que relacionarte, ir donde ellos y ser sal y luz allí para que ellos por medio de ti escuchen precisamente el Evangelio. Tú tienes que volver al mundo con tu cosmovisión cambiada y entender que no eres del mundo, pero estás en el mundo con una misión. Si Dios no quisiese que tú tengas una misión, Él te hubiese llamado y te hubiese sacado precisamente del mundo. Tú fuiste llamado del mundo para volver al mundo de donde fuiste sacado, pero ahora para ir allá y anunciarles al mundo las virtudes de aquel Dios que te sacó precisamente del mundo. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para volver al mundo y anunciarle, mis hermanos, al mundo las virtudes de aquel que nos rescató. Y una de esas virtudes es la misericordia. Tú tienes que ir donde la gente y anunciarles que hay un Dios rico en misericordia, esperando para perdonar sus pecados. Así que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Yo quiero terminar orando esta mañana para que el Señor nos use y nos guíe, para que seamos sal y luz donde el Señor nos ha llevado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y mi oración, Señor, esta mañana, esta tarde ya es para que tú sigas formando a Cristo en nuestros corazones. Oh Señor, ayúdanos a actuar como Cristo, a vivir como Cristo, a llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Usa tu iglesia, oh Señor. Usa tu iglesia para que ella, Señor, anuncie las virtudes, tus virtudes, a aquellos que lo necesitan. Yo bendigo tu palabra, bendigo tu nombre y te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar término a esta reunión dándole gracias al pastor porque se dispuso a entregar la palabra que Dios le mostró y sabemos que su palabra no vuelve vacía, así que a cada uno nos habló de forma distinta. Antes de terminar, vamos a leer un versículo. Sí, si bien un salmo que estoy segura que cuando comenzó todo esto a muchos nos vino a fortalecer, queremos hacerlo recuerdo para sus vidas durante esta semana. Es el Salmo 91, dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanzan en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que está ahí al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos, mira cómo los perversos reciben sus merecidos. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas.
Te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisoteará leones y cobras, aplastará feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Tenemos muchas promesas aquí, que podamos seguir confiando, que podamos permanecer firmes en lo que Dios nos llamó. Que nuestras convicciones no se muevan de nuestra roca, que es Cristo. Y animarles, hermanos, animarlos durante esta semana. No sabemos qué vendrá esta semana, pero de lo que sí podemos estar seguros es que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él es un Dios soberano y que todo lo que nos pueda suceder está bajo su control. Que el Señor los bendiga, les animamos a que sigan buscando al Señor en estos tiempos, a que sigan orando, a que sigan teniendo sus tiempos de lectura, de devocionales. Y nos vemos el próximo domingo. Recordar los programas que tenemos durante la semana. El día lunes se reúnen las mujeres. El día martes y jueves tenemos reuniones de la pastoral. El día miércoles tenemos reunión de estudio bíblico junto con toda la iglesia por Facebook. Y el día viernes, día de oración. ¿Ya? El día sábado también tenemos como nuestro estudio bíblico los chiquillos de la pastoral. Y el próximo domingo nos volvemos a ver con este culto matutino. Que el Señor les bendiga. Amén. Quiero que me acompañen con la última oración. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, papá, por este culto, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres soberano, que todo esto que está sucediendo, sabemos que tú tienes el control, papá. Somos tus hijos y podemos confiar en ti, Señor. Bendice a cada uno que están en sus casas viendo este video, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que tu palabra, Señor, no vino vacía, papá, sino que pudimos aprender más de ti, Señor, en este día, Señor. Gracias porque permitiste que podamos unirnos juntos como hermanos, no presencialmente, papá, pero pudimos, Señor, adorarte, Señor, juntos, papá, a través de esta plataforma, Señor. Muchas gracias por todo, papá. Bendice a cada uno durante la semana. Lo que se vendrá, papá, lo desconocemos, pero una cosa sí sabemos, de que tú vienes con nosotros, papá. Te agradecemos, papá, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, para terminar, vamos a colocar, va a aparecer una canción y daríamos por finalizado esta reunión. Que el Señor les bendiga. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, sus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor,
tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre